Disculpa, Ricardo, delegado de aquí. Delegado de deporte. Ya, gracias. Mi nombre es Emilio Guija Poma, soy químico farmacéutico, tuve estudio de doctorado, maestría y todo en el extranjero, aquí en Lima, etcétera. Pertenezco a varias instituciones acá en el Perú, en el extranjero, American Chemical Society for Free Radicals, antioxidantes, etcétera. Investigamos acá en radicales libres, antioxidantes y expresión génica y en síndrome metabólico. En primer lugar, algunas disposiciones generales. En clase, nadie ingiere alimentos. Si quieres ingerir alimentos, te vas afuera. Nadie bebe. ¿Quieres beber? Te vas a la cafetería. Nadie conversa. ¿Quieres conversar? Lo haces afuera. Acá no. ¿Necesitas hacer alguna pregunta? Levantas la mano y formulas tu pregunta. Me encanta que pregunten. Me gusta que me pregunten. No es para lucirme. Me interesa un comino que me digan si sé o no sé. ¿Está correcto? No me interesa. Lo que me interesa es que ustedes aprendan y capten los conocimientos que vamos a impartir aquí en el curso. El curso tiene 3 tipos de actividades. Teoría, que son los lunes, prácticas y seminarios. Los seminarios se evalúan, las prácticas también. Ya ustedes saben con respecto a los exámenes, el ingreso a las prácticas es a la hora precisa, solamente se da 5 minutos de tolerancia, después de los 5 minutos nadie ingresa. ¿Qué otra recomendación? Creo que ninguna otra. El curso consta de 4 capítulos. Uno es enzimas y ácidos nucleicos, que lo va a hacer el doctor Fujita en la próxima semana. Segundo es metabolismo de carbohidratos, de ahí viene un examen. El tercer capítulo es metabolismo de lípidos. Y el cuarto capítulo, desafortunadamente, voy a tener que hacerlo yo, porque iba a ser otro profesor que ya no está en la universidad. Entonces yo me voy a encargar del último capítulo, que es metabolismo de proteínas. Bien, vamos a empezar la clase con... Creo que no entendiste. Creo que no entendió cuando te dije que no converses. Creo que fue bien claro, ¿no? Digo. Empezamos con definición de enzimas. ¿Qué son las enzimas por definición? Las enzimas son compuestos de naturaleza proteica que tienen la propiedad de acelerar las reacciones químicas. Aceleran, las hacen más rápidas. Una reacción que podría demorar meses o años, las enzimas lo hacen en minutos. Pero en ese proceso no se modifica la energía libre de la reacción. Eso no se modifica. Como probablemente algunos, los que han entrado antes, han visto en uno de los últimos gráficos. La energía libre de toda la reacción no se modifica, porque ello significaría crear energía. Y la energía no se crea ni se destruye. Ni tampoco se modifica la constante de equilibrio de la reacción.
La constante de equilibrio es dependiente de la energía libre de la reacción, por cuyo motivo tampoco se modifica. Lo que hace la enzima es llegar más rápidamente a la condición de equilibrio del sistema. Como le dije al grupo anterior, si vamos a hidrolizar sacarosa, la sacarosa es el azúcar con que se endulzan los alimentos. Si nosotros dejamos esa sacarosa en un tubo de ensayo, lo disolvemos en agua, el agua va a hidrolizar la sacarosa, sí, pero van a esperar un año y no va a pasar eso. Pero si le echan encima, en 2-3 minutos se hidroliza todo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Por si acaso, yo no soy ningún amargado, por si acaso. En el laboratorio donde yo trabajo, yo estoy a cargo del laboratorio de bioquímica y nutrición. Y ahí estatuimos de que el primero que se molesta paga un almuerzo para todos. Porque no podemos trabajar en un ambiente en el cual no haya empatía. ¿Estamos bien? Debe ser un ambiente donde haya mutua comprensión. De lo contrario, estamos mal. Yo siempre a mis alumnos les digo, lo mejor de mis clases son los chistes, porque siempre acostumbro a contar chistes en mi clase. Pero después me dijeron, oye, esos chistes son malos, entonces ya no los cuento. Así de sencillo. ¿Está correcto? ¿Qué voy a hacer? Pues así es la vida. Pero me agrada que haya un ambiente en el cual exista mutua reciprocidad en cuanto a la naturaleza de los conocimientos que se van dando. Cuanto más preguntas, mejor para mí. Las enzimas, de acuerdo a la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, se clasifican en 6 grandes grupos. Y la clasificación de las enzimas se hace en función de la naturaleza de la reacción que catalizan. Grupo 1, óxido reductasa, cataliza reacciones de tipo redox, es decir, de óxido reducción. Ahí está, por ejemplo, alcohol deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Todas esas deshidrogenasas catalizan reacciones de tipo redox, son del grupo 1. Transferasas catalizan reacción que transfieren grupo de átomos. Entonces van a transferir fosfato, van a transferir glúcidos, etc. Hidrolasas catalizan reacciones de tipo hidrolítico, es decir, reacciones en las cuales va a haber ruptura de una molécula con participación de una molécula de agua. Liasas catalizan la remoción de grupos de los sustratos, es decir, tenemos un sustrato y lo que hace la enzima es coger un grupo y quitar ese grupo de átomos. Y en el lugar donde la enzima removido, ha quitado ese grupo de átomos, allí se forma un doble enlace. Isomerasa cataliza la interconversión de isómeros ópticos, geométricos y de disposición, y sintetasas, aquellas enzimas que sintetizan, unen, por ejemplo, 2 sustancias químicas, las unen para formar una tercera, pero en este proceso que requiere energía, está acoplada a la ruptura del enlace pirofosfato del adenosin trifosfato o de otros compuestos similares como el guanosin trifosfato, la citidina trifosfato, uridina trifosfato, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de las enzimas? 1, son de naturaleza proteica generalmente, pero no todas son proteínas. Hay un pequeño grupo que son las RNasas. Perdón, disculpen, no son RNasas, disculpen. Son las ribosimas. Las ribosimas son ácidos ribonucleicos que autocatalíticamente se transforman. O sea, estos ARN solitos se autotransforman. Entonces, se les ha denominado ribosimas. A quien, bueno, esto ya ocurrió en el año 87, creo 88, descubrieron las ribosimas, que no son naturalmente de naturaleza proteica. Estas enzimas no modifican el cambio libre
la energía libre de la reacción, ya dijimos, porque eso sería crear energía, ni modifican la constante de equilibrio de la reacción. No se producen, ni aumentan, ni disminuyen nada durante una reacción catalizada por ellas. Son altamente específicas. Actúan sobre un sustrato o un limitado número de sustratos, no actúan sobre cualquier sustrato. Sobre los sustratos que actúan son sustratos que tienen determinadas características químicas, no sobre cualquiera tampoco. Y son activas en un estrecho rango de pH y un estrecho rango de temperatura. ¿Por qué es importante el estudio de las enzimas? Uno, porque los niveles de las enzimas en las muestras biológicas, ya sea líquido cefalorraquídeo, sea suero, etcétera, son importantes pruebas auxiliares que ayudan al diagnóstico de algunas enfermedades. Por ejemplo, un paciente que sabe Dios, se elevó la creatinquinasa y dice el médico ha venido de tal lugar, no sabe qué ha pasado con él. Bueno, después de hacer una serie de pruebas, dice que le hagan la transaminasa, que probablemente ha tenido un infarto y las transaminasas salen elevadas, entonces dijo, seguro ha tenido un infarto. Lo más probable es que ha tenido un infarto al miocardio. Para eso sirven las enzimas. El conocimiento de la estructura de las enzimas es imprescindible para el diseño de los nuevos medicamentos. Hay muchos medicamentos en la actualidad que no se podrían haber diseñado ni existido si no se hubiese conocido la estructura de la enzima sobre la cual actúan. Ejemplo. El ejemplo que le di a sus compañeros en la mañana fue que el abuelito tenía colesterol elevado y lo que hace el médico le escribe un medicamento que va a disminuirle la síntesis de colesterol. Y ese medicamento es un inhibidor enzimático. Actúa sobre una enzima que es clave en la síntesis de colesterol. Y ustedes lo van a ver esto en el capítulo 3. Es la beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA reductasa. El medicamento actúa sobre esa enzima, la inhibe, entonces disminuye la síntesis de colesterol. Pero para ello es necesario conocer la estructura tridimensional de esa enzima. Permite una apropiada comprensión de las transformaciones bioquímicas en la célula y permite la descripción de una serie de patologías a nivel molecular. En mi época, hablar de patología molecular era ciencia ficción. Eso no se concebía hablar de patología molecular. Estoy hablando de la época en la cual, por ejemplo, no se sabía cómo se regulaba la glicemia, no se sabía cómo se metabolizaban las lipoproteínas, no se sabía cómo se producía la síntesis de triglicéridos, no se sabía, etcétera. Porque en esa época no existían los receptores de ApoB que le van a hablar ahora en metabolismo en lípidos. Eso ocurrió en el año 1978-80, pero más antes no existía, no había manera de poder explicarlo. ¿Cómo se regulaba la glicemia? Tampoco, se pensaba que era el glucógeno, pero no daba para tanto el glucógeno. Entonces hay un profesor, Merton Atterl, que estuvo acá en el Perú en el año 70, creo, hizo un curso, y él es el que descubrió la gluconeogénesis, y gracias a él se sabe, se conoce los mecanismos regulatorios de la glicemia, que no se conocían anteriormente. Se explicaban de muy diversas maneras, pero ninguno de una forma incontrovertible. Permite explicar las transformaciones que ocurren en los alimentos, etc. Las enzimas básicamente son de dos clases, de dos tipos. Esta no es una clasificación, sino tenemos enzimas que necesitan de cofactor
y otras enzimas que no necesitan de cofactor. Nosotros en el laboratorio, estoy hablando de hace muchos años, trabajamos con fosfatasas de bajo peso molecular. Y esa fosfatasa no necesitaba de ningún cofactor. Por eso escogimos esa enzima, porque era menos complicada. Pero existen otras enzimas que sí requieren de cofactor. Entonces, a esas enzimas se le denominan holoenzima. Y la holoenzima está formada por una parte proteica que se llama apoenzima y una parte no proteica que es el cofactor. El cofactor puede ser de dos tipos, orgánico e inorgánico. Si es inorgánico es un ion metálico. Y si el cofactor es orgánico es una coenzima. Y la coenzima puede ser de dos clases. Puede ser grupo prostético o cosustrato. Grupo prostético es una coenzima que está ligada a la apoenzima a través de un enlace covalente. Está ligada a la apoenzima a través de un enlace covalente. En cambio el cosustrato no. El cosustrato, por ejemplo el NAD. El NAD es una coenzima, pero que se liga a la enzima a través de interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, pero no covalentemente, lo cual significa, por ejemplo, el NAD en un determinado momento está ligada a esta enzima, se sale de acá, se liga a esta otra, sale de ahí, se liga a esta otra, sale de ahí, se liga a esta otra. Ahora, las enzimas a las cuales ese NAD se une para participar en catálisis no es cualquier enzima tampoco. Tienen que ser deshidrogenasas. Por ejemplo, alcohol deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, etc. No cualquier enzima tampoco, o no cualquier apoenzima. Y se le llama cosustrato porque desde el punto de vista cinético se comporta como si fuese sustrato. Como si fuese sustrato. En los libros aparecen, aunque ahora ya están apareciendo otros libros con un poco más detallado, pero generalmente se dice la enzima actúa sobre un sustrato y forma producto. ¿Está bien? Pero por lo general la enzima se liga a un sustrato y lo transforma en dos productos. O se liga a dos sustratos distintos y forman dos productos. O se liga a dos sustratos, forman tres productos. O se liga a tres sustratos, forman tres productos. O se liga a tres sustratos, forman cuatro productos. ¿Está correcto? En cinética, yo en mi vida enseñé cinética en posgrado hace años, y en esa época se hacía enzimología, cinética enzimática, mecanismo de acción de enzimas, en año y medio. Lo que vamos a hacer en hora y media lo hacíamos en un año y medio. Entonces los sistemas eran bien complejos, muy difíciles de poder entender. Entonces el NAD, que se está ligando a esta apoenzima, después se liga a esta otra, funciona desde el punto de vista cinético como si fuese un segundo sustrato, como si fuese otro sustrato distinto. Aquí tenemos la apoenzima, que es la parte proteica. Acá está formada por 4 cadenas polipeptídicas, verde, rojo, amarillo y azul. Y acá tenemos el cofactor. Pero cuando el cofactor se une a esa apoenzima, entonces tenemos la holoenzima. Aquí tenemos, por ejemplo, en negrita, aquí está en negrita, el NAD. Este es el sitio activo de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y el NAD es un cosustrato, está ligado, se une, no se une, mejor dicho, interacciona con la enzima a través de, miren ustedes acá, puentes de hidrógeno. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno, desde ahora les digo,
se forman bajo dos condiciones. Uno, la distancia entre los átomos que forman el puente de hidrógeno tiene que ser una distancia de 2.7 Angstroms. Y la otra condición es que el ángulo en que se forma el puente de hidrógeno no tiene que ser mayor de 30 grados. Entonces no es sencillo formar un puente de hidrógeno. Además, eso tienen que verlo tridimensionalmente. Entonces, como ven ustedes allí, la interacción del NAD con el sitio activo de esa enzima es altamente específica. Va a ser bien difícil que pueda ser reemplazado por otro compuesto. Y acá vamos a aprovechar este gráfico para explicar mecanismo de catálisis. Por un lado, esta es la carboxipeptidasa A. Esta cadena es el sustrato, es la cadena polipeptídica. El sustrato es la sustancia, es el compuesto químico sobre el cual va a actuar la enzima y lo va a transformar en producto. Bien, este es un péptido. Y lo que tenemos ahí arriba es el sitio activo de la enzima. Allá tenemos histidina 69, 196, glutámico 72 y una molécula de zinc. Eso significa de que este es una holoenzima. Tiene su apoenzima y un ion metálico, o sea que es una holoenzima. En segundo lugar, ha ingresado al sustrato, al sitio activo, y actúa a través de puente de hidrógeno. Ahí tenemos uno o dos puentes de hidrógeno de la arginina 145. Y acá tenemos otra interacción con la tirosina 248, dos puentes de hidrógeno. Pero ¿qué sucede? Desde ahora les digo que la tirosina 248 se encontraba hacia este lado. Acá estaba la tirosina 248. O sea que esta parte, ese grupo oxidrilo estaba hacia aquí. Cuando ingresa el sustrato, el grupo oxidrilo se desplaza. ¿Está entendido? Todo se desplaza apenas ingrese el sustrato. Desde ahora les digo, es lo que se llama encaje inducido en cinética. Eso se llama encaje inducido. Es decir, la enzima se adapta a la estructura, a la conformación del sustrato. El sitio activo no preexiste como complemento del sustrato, sino se torna complementaria al sustrato. ¿Está entendido? Se torna complementaria al sustrato. No preexiste como tal. No es complementario en su totalidad, no. Sino se torna complementaria. Porque si la tirosina no se desplaza hacia aquí, no hay catálisis. Vamos a hablar en pocas palabras cómo ocurre la catálisis. Y lo que les voy a explicar no significa que tengan que memorizarlo. No. Se lo voy a explicar para que sepan cómo una enzima actúa. Porque la enzima es mucho más eficiente que cualquier otra sustancia química que existe en la naturaleza. ¿Por qué cataliza la forma más rápida? La transformación mucho más rápidamente, porque en la enzima ya todo está dispuesto para que ocurra el proceso catalítico. Aquí tenemos, una vez que ingresa el sustrato, se forman, miren ustedes, dos puentes de hidrógeno que estabilizan al sustrato. La tirosina se desplaza como 48 Angstroms, de manera que acá se forman dos puentes de hidrógeno. Apenas ingresa el sustrato, el zinc produce un desplazamiento de un par de electrones de este oxígeno, por cuyo motivo esta parte del oxígeno tiene un delta ligeramente negativo. Como consecuencia de ella, el carbono tendrá un delta positivo. En esta estructura que ven aquí, ninguno es positivo ni negativo.
Acaba de entrar el sustrato, pero apenas entra, de inmediato hay un desplazamiento de este par de electrones negativo acá y esto quedará positivo. Y eso permite que la molécula de agua, recuerden que la molécula de agua tiene un enlace, un ángulo de enlace de 105 grados y tiene un delta positivo y un delta negativo. Ese delta negativo es el que interactúa con este carbono, es decir, dicho de otra manera, produce un ataque nucleofílico a nivel de este carbono y como consecuencia de ello se escinde, se rompe el enlace peptídico a ese nivel. En consecuencia, se libera ese aminoácido, que es una tirosina, se libera ese aminoácido que es un producto y también se libera todo este péptido, que sería el segundo producto. ¿Está entendido? Bueno, yo no le voy a preguntar el examen, diga usted la molécula de agua, no le voy a preguntar eso. Lo único que quiero que sepa y que entienda es que el proceso de catálisis es un proceso que ocurre con participación de grupos funcionales. 1, de la enzima. 2, grupos funcionales del sustrato. Y 3, cofactores, si es que la enzima lo tiene, en este caso sí tiene. Y todos participan en la catálisis de una manera coordinada. Y por ese motivo ocurre la transformación de ese sustrato en producto. La pregunta es, ¿podrá ingresar a este mismo sitio activo un ácido graso? No. ¿Podrá ingresar la sacarosa allí? Tampoco. ¿Podrá ingresar el colesterol? No. ¿Un fosfolipio? Tampoco. Tienen que ser moléculas que específicamente interaccionen con grupos funcionales de la enzima, es decir, moléculas que tengan grupos funcionales, que interaccionen con grupos funcionales de la enzima y que se encuentren a distancias perfectamente definidas. Miren ustedes si es que este grupo, este oxígeno, si en lugar de estar aquí estuviese a este otro lado, no ocurriría catálisis. Así de sencillo. La posición de los átomos tiene que ser muy precisa. De ahí deriva la especificidad de las enzimas. ¿Cuáles son las características de la coenzima? Tiene bajo peso molecular, son de naturaleza no proteica, son termoestables, se unen a la enzima ¿dónde? En el sitio activo con diferente fuerza. La especificidad de la reacción en la que interviene, ¿de qué depende? Depende de la enzima. Varias vitaminas ejercen su acción biológica actuando como coenzima, por ejemplo. Cuando el médico prescribe un complejo vitamínico, este complejo tiene, entre otros componentes, clorhidrato de tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6. Esas son vitaminas, pero bajo esa forma no tienen ningún efecto, no sirven para nada. Esa vitamina tiene que absorberse, y una vez que se absorbe, las células de nuestro organismo lo van a transformar, el clorhidrato de tiamina lo transforma en pirofosfato de tiamina. Y el pirofosfato de tiamina es una coenzima. Por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa necesita pirofosfato de tiamina. Es su coenzima. La riboflavina se transforma en flavicadentina nucleótido y flavin mononucleótido. La niacina en NAD y NADP. La vitamina B6 en pirosa fosfato. Recién se convierten en coenzimas, es decir, las formas activas de las vitaminas. ¿Cómo se expresa la actividad enzimática? Acá tienen la definición de actividad enzimática. La cantidad de enzima que cataliza la formación de un microgramo de producto por minuto bajo condiciones definidas. Muy bien. En clínica, ¿cómo se expresa la actividad enzimática? El médico está realizando el tratamiento a un paciente con un medicamento que él sabe que es hepatotóxico. Después de una semana le dice que le hagan una prueba de transaminasas al paciente. Y los niveles normales de transaminasas en el ser humano es menor a 40 unidades
unidades por litro. Así se expresa la concentración de enzimas en el suero, como unidades por litro. ¿Cuánto tiene el paciente? 280 unidades por litro de transaminasas y se dice, nomás detenga el tratamiento, porque están produciendo hepatotoxicidad. De inmediato detienen el tratamiento. Estamos bien, pero ¿cómo expresa la actividad? Como unidades por litro. Les digo porque en mi época no había manera de explicar actividad enzimática del plasma. Cada uno lo expresaba a su manera. Y el médico tenía que tener una tabla de conversión de unidades. Pero la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular dio una disposición de que la actividad enzimática en líquidos biológicos se expresa de esa manera y punto. Asunto resuelto. ¿Qué son isoenzimas? Ahí tienen la definición de isoenzimas. Esa es la definición que lo da esa entidad. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular es una entidad que agrupa a las sociedades de bioquímica y biología molecular de todo el mundo. Y esa entidad, así como la UPAC, da indicaciones. El que quiere la sigue, el que no, por si acaso. No es obligación, no es obligatorio que todo el mundo la siga, no. El que quiere la sigue, no quiero seguirla, pues así, punto. La situación es que si no quieres seguirla, vas a ser como un mongo, solito, nadie te va a hacer caso, porque todo el mundo lo va a seguir. Todo el mundo va a seguir esas indicaciones. Está correcto, todas las revistas, todos los libros van a seguir. Yo no quiero, está bien, pues estarás ahí como un mongo, separado, nadie te va a hacer caso. Por ejemplo, ¿qué dice la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular? Dice, la constante y velocidad se van a expresar con K minúscula, K positivo, K negativo, etcétera, etcétera. ¿Todos siguen esas indicaciones? No todos las siguen, por si acaso. Uno colocan el signo más y otros no lo colocan, pues así de sencillo. Colocan K1, K-1, K2, pero nadie coloca K+2. ¿Estamos bien? Pero esas son las recomendaciones, pero nadie las sigue, pues. Así de sencillo. No es obligatorio. Solamente son sugerencias. Bien, le voy a explicar esto de aquí. Isoenzimas. Tenemos una enzima que está formada por dos cadenas polipeptídicas. Una cadena polipeptídica A, ¿de acuerdo? Que tiene como 200 aminoácidos. Muy bien. Y acá tenemos otra cadena polipeptídica, pero que